Gracias por su interés en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En este módulo expondremos lo relativo al establecimiento, comercio de servicios y comercio electrónico en el Acuerdo de Asociación, con el fin de ayudarle a comprender la regulación del comercio de servicios y cómo puede interpretarse los compromisos que los países han adquirido para que sea mejor su aprovechamiento. Iniciaremos destacando el objetivo y nivel de cobertura del Acuerdo de Asociación en materia de servicios. Se reafirman los compromisos que se tienen a nivel de la Organización Mundial del Comercio en cuanto al mantenimiento de los derechos y obligaciones ya establecidos multilateralmente. Se comprometen más sectores de servicios porque es un tratamiento preferencial que busca el mejoramiento de las condiciones vigentes en la Organización Mundial del Comercio. Se sientan las bases para liberalizar los servicios progresivamente. Esto consiste en la eliminación de las restricciones en ciertos sectores cubiertos con el acuerdo y manteniendo sin restricciones los que actualmente están liberalizados. Por ejemplo, los países de la Unión Europea no han establecido medidas que limiten la participación accionaria de centroamericanos para el establecimiento de inversiones en la fabricación de productos textiles. Por lo tanto, no podrán imponer ninguna limitación en el futuro. En cambio, no permitir la liberalización se puede ejemplificar cuando un producto requiere ser transportado por vía marítima y en la normativa aplicable, un país establece que solamente pueden ser provisto el servicio por sus nacionales, lo que estaría limitando las opciones del consumidor a pocos prestadores de servicio, generando ineficiencia y mayores costos. Cubre todos los servicios que están en las listas de compromisos. Los servicios cubiertos al tratarse de una lista positiva son únicamente aquellos que están citados dentro de esa lista y que son definidos de acuerdo a los 4 módulos de suministro que se reconocen en el lenguaje del comercio. Es por ello que las listas en este acuerdo son tan extensas y detalladas. Se excluyen los servicios que se suministran en el ejercicio de facultades gubernamentales, es decir, aquellos que no son suministrados en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios, como por ejemplo el servicio de agua. Es importante aclarar que esta regulación no pretende incidir en las políticas públicas de cada país, no fomenta ninguna forma de privatización, no es aplicable a los subsidios, a la contratación pública y no tiene incidencia en las medidas laborales ni las migratorias. Ahora, pasaremos a definir qué es el comercio de servicios. En el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se define el comercio de servicios según la forma en que se suministran, clasificándolos en 4 modos de prestación. Comprender cómo se desarrolla el comercio de servicios según estos modos servirá para interpretar los compromisos que los países han incorporado en el Acuerdo de Asociación. Los 4 modos de prestación de servicios son: Modo 1, suministro transfronterizo de servicios. Modo 2, consumo en el extranjero. Modo 3, presencia comercial. Modo 4, presencia de personas físicas. Estos modos se han determinado en función de la presencia territorial del proveedor y del consumidor en el momento de la transacción. Vamos a explicar ahora cada uno de los modos anteriores, empezando con el modo 1, denominado suministro transfronterizo de servicios. En este modo, el proveedor de servicios presta el servicio desde el territorio de un país y el consumidor del servicio lo recibe en el territorio de otro país. Es decir, el servicio traspasa las fronteras, el servicio es el que se mueve. Ahora veamos un ejemplo de este modo. Un especialista en Bélgica envía por medio de correo electrónico un estudio de mercado hacia el consumidor que se encuentra en El Salvador. Ahora veamos el modo 2, consumo en el extranjero. En este modo, a diferencia del anterior, no es el servicio el que cruza la frontera, sino que es el consumidor del mismo quien se desplaza al territorio del país en donde se encuentra el proveedor y el servicio que busca. Ahora veamos un ejemplo de este modo de prestación de servicios. Un turista europeo quiere hacer turismo en El Salvador y por lo tanto viaja a ese país y contrata los servicios de hospedaje, alimentación y recreación que le ofrece el proveedor de servicios salvadoreño. Veamos ahora el modo 3,
en el cual, a diferencia de los anteriores, el proveedor de servicios debe ser una empresa o persona jurídica. En este modo de prestación, el proveedor de servicios debe hacerse presente en el territorio donde se encuentra el consumidor, por medio de cualquier tipo de establecimiento comercial o profesional, oficinas de representación o por medio de sucursales para poder proveer los servicios que ofrece. Es decir, que la empresa se mueve hasta un territorio en el extranjero y normalmente invierte recursos para lograr dicha presencia, por lo que este modo también se conoce como inversión en servicios. A manera de ejemplo, una empresa de telefonía cuya matriz se encuentra en España quiere proveer sus servicios para los consumidores salvadoreños y establece una sucursal en El Salvador. Veamos el último modo de prestación: presencia de personas físicas. En este modo, el proveedor es una persona física o natural y es quien se mueve hacia el territorio del país donde se encuentra el consumidor. En este caso, a diferencia de los primeros dos modos, esta persona proveedora del servicio es quien se mueve. Este modo se ejemplifica de la siguiente forma: un ingeniero salvadoreño se desplaza hacia Portugal para evaluar el comportamiento de una planta de energía ubicada en dicho país por un plazo temporal. Una vez explicado cada uno de los modos, pasaremos al análisis de qué se entiende por establecimiento, el cual está íntimamente relacionado al tema de inversión. Se entiende por establecimiento, a la luz del acuerdo de asociación, como la constitución o adquisición o mantenimiento de una persona jurídica o empresa, la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación se considera también establecimiento. Es importante destacar que en otros acuerdos y tratados negociados por El Salvador, el derecho de establecimiento se encuentra en capítulos de inversión, en donde se regula el modo 3 de prestación de servicios antes mencionado, es decir, la presencia comercial para prestar un servicio. En el acuerdo de asociación también abarca a los bienes. Entre las actividades económicas sobre las cuales se adquirieron compromisos por parte de la Unión Europea podemos mencionar agricultura, caza, silvicultura, pesca y acuicultura, producción y distribución de electricidad, gas y establecimiento en sectores de servicios. El Salvador negoció los compromisos en establecimiento en respuesta a una política de promoción de las inversiones extranjeras, no olvidando la protección en sectores y actividades económicas sensibles. La protección para las inversiones en el acuerdo de asociación se da para esta etapa de establecimiento, es decir, el derecho de entrada al país receptor y hasta que logre establecerse como una oficina o sucursal. Este derecho de establecimiento que tienen las empresas supone obligaciones del país que recibe una determinada inversión, las cuales se manejan en el acuerdo de asociación de la siguiente manera. Estas reglas de entrada y establecimiento se pueden verificar en las listas de compromiso de establecimiento de los países de Centroamérica y de la Unión Europea por medio de una liberalización selectiva, en donde solo se otorgan derechos limitados a la entrada y establecimiento en algunas industrias, actividades económicas o sectores incluidos en dicha lista. Estas reglas generan seguridad y transparencia para los inversionistas. Lo que se busca en este acuerdo es que los países receptores de una inversión otorguen en la medida de lo posible trato nacional a los inversionistas extranjeros y que no emitan reglamentaciones que prevengan o dificulten dicho establecimiento, admisión, otorgamiento de licencias, concesiones o autorizaciones análogas. Las reglas de entrada y establecimiento de una inversión que se han consignado en el acuerdo no pueden ser modificadas libremente por el país receptor. En caso de incumplimiento a lo anterior por parte de un país receptor, podría generar demandas del inversionista en contra de dicho Estado y en el acuerdo de asociación no hay un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Por tanto, aplicaría la legislación nacional o los acuerdos bilaterales de inversión que estén vigentes entre los países de Centroamérica y de la Unión Europea. A continuación, explicaremos las dos obligaciones principales en materia de establecimiento: comercio transfronterizo de servicios y comercio electrónico. La primera de ellas es la de trato nacional, por medio de la cual se busca asegurar que un país no dé un trato diferente o discriminatorio a un extranjero, que cambie las condiciones de competencia del mismo frente a un nacional. En caso de que existan sectores o actividades económicas en donde no se puede dar este trato,
los países pueden consignarlo en sus listas de compromisos para congelar dicho tratamiento, restricción o limitación, con la idea de eliminarlas progresivamente o no hacer más restricciones en el futuro. Como ejemplo, hay varios países de la Unión Europea que no pueden dar trato nacional para servicios jurídicos, por lo que se han consignado en sus listas que un nacional centroamericano no puede practicar el derecho si no está colegiado, y también debe ser un nacional de cualquier país de la Unión Europea. Ahora, respecto al acceso a los mercados, según el acuerdo, los países no impondrán las limitaciones de acceso a los mercados siguientes: al número de proveedores de servicios o establecimientos, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. Una limitación relacionada puede darse cuando la regulación de un país solo permita 2 licencias para abrir un nuevo restaurante en un territorio determinado. Ahora, un ejemplo de la segunda limitación al valor total de los activos o transacciones se puede dar cuando las filiales de bancos extranjeros son limitadas a un porcentaje de activos totales específicos. En caso de la tercera limitación, respecto al número de operaciones o a la cuantía de la producción de servicios, puede darse cuando un país restrinja el tipo de difusión disponible para películas extranjeras. Como un ejemplo de la cuarta limitación, es decir, al número de personas físicas que puedan suministrar un servicio, se representa cuando se impone que la mano de obra extranjera no debe exceder de un número determinado de trabajadores o que los salarios no deben exceder de un cierto porcentaje. En el caso de la quinta restricción sobre los tipos de persona jurídica o de empresa, un país puede exigir que las empresas extranjeras deban adoptar una forma jurídica determinada. Para la última limitación aplicada, la participación del capital extranjero, un país puede exigir un 40% máximo de participación para una forma determinada de presencia comercial. Cabe destacar que las obligaciones de trato nacional y acceso a los mercados antes explicadas son aplicables a todos los sectores y actividades listados en los anexos de los países firmantes. No obstante, hay algunos servicios que, aparte de dichas obligaciones generales, tienen una regulación específica. Estos servicios son los siguientes: servicios de informática, courier, servicios de telecomunicaciones, financieros, transporte marítimo internacional y el comercio electrónico. La idea de los países fue armonizar por medio de esta regulación el estándar internacional de estos servicios en el comercio mundial con la legislación doméstica de cada uno de los países. Se hace énfasis en la cooperación para los países de Centroamérica en el tema de comercio electrónico. Así como estos servicios con regulación especial, existe un capítulo con el fin de facilitar el comercio de servicios para el modo 4 antes explicado y se denomina presencia temporal de personas naturales para fines comerciales. Este busca consolidar plazos máximos de entrada temporal para ciertas personas naturales, personal clave, aprendices graduados, vendedores de servicios comerciales, proveedores de servicios por contrato y profesionales independientes. Para mayor información sobre estas personas naturales, favor remitirse a las páginas 200 y 201 del libro Acuerdo de Asociación, ofreciendo oportunidades para el desarrollo, documento explicativo del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Como han podido apreciar a lo largo de esta presentación, se han mencionado las listas de compromisos, cuya comprensión e interpretación es básica para conocer las restricciones que puede tener el sector de su interés. Por lo tanto, es necesario conocer los elementos que contienen dichas listas. En una lista de compromisos encontrará los siguientes elementos: las limitaciones o restricciones de trato nacional y acceso a los mercados, la protección a sectores y actividades sensibles para los países, las reglas del juego para cada sector comprometido, lo que dé previsibilidad de las condiciones comerciales y un compromiso por sector que se congela en el tiempo, dando certidumbre y transparencia. De los anteriores elementos se desglosan otros componentes como descripción del sector o subsector objeto del compromiso, una expresión de los términos y condiciones que afecten las obligaciones de trato nacional o de acceso a los mercados y otras medidas que pudieran afectar el comercio de servicios como títulos de aptitud, normas técnicas, procedimientos para obtener licencias o autorizaciones. Sobre estas medidas, si bien no son limitaciones, siempre son aplicables,
por lo que al no encontrarse expresamente en la lista, debe revisarse la normativa nacional aplicable. Luego de conocer estos elementos, explicaremos cómo leer un compromiso para conocer las condiciones de acceso que tiene el servicio de su interés en determinado país según el acuerdo de asociación. En base a un ejemplo extraído de la lista de suministro transfronterizo de servicios de la Unión Europea, específicamente en el literal A de otros servicios prestados a las empresas que tiene en pantalla, se desglosan elementos y pasos para interpretar y leer el compromiso. Estos son: primero, hay que buscar la descripción del servicio según la clasificación central de productos, que en el ejemplo es el número marcado en color morado. Este describe los servicios de publicidad. Segundo, una vez realizado esto, puede ver en la columna de la derecha la expresión modos 1 y 2 en color celeste y la palabra ninguna en color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios de publicidad pueden prestarse en ambos modos y los países de la Unión Europea no le van a imponer por medio de sus medidas ninguna limitación de trato nacional o de acceso a los mercados. Este es un compromiso pleno de todos los países de la Unión Europea, en donde no podrá imponerle restricciones, aunque las tenga en su normativa interna actualmente o en el futuro. Lo anterior genera además certeza de que no le pedirán más requisitos que los que le piden a un nacional de los países miembros de la Unión Europea. Tampoco le podrán establecer que solo pueda solicitar algunas horas de espacio o tiempo para avisos de publicidad en periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión. Tercero, revisar el apartado de compromisos horizontales de cada lista para ver si hay algún requisito adicional aplicable a su servicio. Cuarto, hay que tomar en cuenta que cada lista tiene una nota explicativa para un mejor entendimiento de las mismas. Para tener una idea de un compromiso pleno, a continuación se presenta un listado de actividades económicas con mejor acceso para invertir en los países de la Unión Europea. Dentro de estos cabe resaltar ingeniería y arquitectura, médicos y dentales, informática, veterinarios, mantenimiento y reparación de aeronaves, franquicias. Asimismo, para tener una idea de un compromiso pleno, a continuación se presenta un listado de sectores de servicios con mejor acceso en los países de la Unión Europea. Dentro de estos cabe resaltar ingeniería, informática, almacenamiento para el transporte aéreo, consultoría para servicios de energía, reparación de vehículos automotores, comidas en transporte aéreo. Esperamos que esta presentación haya sido de su utilidad. Cualquier consulta puede realizarla al Ministerio de Economía en la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales en los números telefónicos que aparecen en esta pantalla.